entrando. Espera que ahí puse a grabar. Bueno, estamos en que arranco Excel. Bueno, ya vieron que en la plataforma tienen todo, que vamos poniendo todo lo que hacemos todas las clases, así que ejercitación hay de recontra sobra. ¿Mm? Bueno. Bueno, ahora apago yo mi cámara. No puedo compartir. Y bueno, ¿qué va a hacer? La anfitriona no me deja. No deja, no. Y no vaya a ser que me caiga como el otro día, así que espera que te pongo de coanfitrión por si me llego. Ahí está. Listo. Detengo el video mío entonces. Bueno. Ahí estamos. Bueno, nosotros veníamos con la memoria pensándola tipo grilla, ¿bien? Eso es lo que vemos acá. Hemos visto al principio, arrancamos con variables o posiciones sueltas, ¿bien? Esta era, no sé, el casillero A. Vamos a suponer para aquel lado. Después por acá abajo yo tenía el casillero C con su propio valor. A también tenía su propio valor. Y después dijimos, vamos a cambiarle de color, ¿sí? Después vimos lo que eran vectores, ¿bien? Yo podría tener un vector que abarque estas posiciones y se denomine B, y otro vector que abarque estas otras posiciones y se denomine, no sé, vamos a ponerle B2 o BB. ¿Estamos hasta ahí? Yo qué ventaja tenía con respecto a utilizar variables, que en un vector yo puedo almacenar la cantidad de valores que necesite. A medida que necesite más valores, más posiciones voy a tener. En este caso tengo dos vectores de 4 posiciones cada uno. ¿Qué pasa? Al tenerlos agrupados a esos valores dentro de un mismo nombre, yo no tengo posibilidad de decir mostrar B, como si yo dijera mostrará, porque si yo pongo mostrará, voy a estar haciendo referencia a un único valor. Pero si yo pongo mostrar B, no sé cuál de todos los valores que contiene voy a mostrar. Entonces tengo que, de alguna manera, poder acceder a una posición determinada. Para eso, cada casillero tenía un índice o una posición, como usted quiera llamarlo, y yo de esa manera yo sí podía escribir algo así, como diciendo mostrar B en la posición, no sé, 3. ¿Bien? Yo jugando con posiciones podía desplazarme dentro del vector. ¿Qué ventaja tenía? También es que yo puedo definir un vector como para almacenar texto. Vamos a suponer a B corta lo uso para almacenar apellidos de personas. García, Ruiz, no sé, Ger y Rosas. Y al otro vector lo puedo utilizar para almacenar valores numéricos. O sea, 1254, voy a ponerle 30.003 y... ¿Qué no podía pasar? Que yo en un vector que definí para almacenar valores numéricos empiece a guardar letras o palabras. Yo acá no podría poner Ramírez. ¿Por qué? Porque este vector fue preparado, declarado para almacenar valores numéricos. No puedo meter palabras adentro. Pero sí puedo tener un vector que almacene puramente palabras. Ahora lo que vamos a ver es que hay situaciones en las que yo puedo necesitar o me es más conveniente trabajar con no un vector, sino con una matriz. ¿Y una matriz en qué se diferencia de un vector? En que tiene más de una columna. Yo podría hacer, supongo que tengo la memoria esta así, así. Yo podría decir
que tengo una matriz de este tamaño. Y esa matriz se va a llamar, no sé, M, por ponerle un nombre. Entonces, M, ¿qué va a tener? Va a tener 1, 2, 3, 4 filas. Esto lo vamos a poner orientado para este lado. Ahora en insertar. Y estas van a ser las columnas. Tienen columna 1, 2 y 3. Por lo tanto, esta matriz es de 4 por 3. ¿Qué ventaja tengo? Puedo almacenar mucha más información y organizarla diferente que en un vector. Vamos a suponer, si yo tengo un vector para legajos, otro vector para, como dio recién Ana, un vector donde yo guardo la suma de notas y otro vector donde yo cuento la cantidad de exámenes o de notas, yo tranquilamente toda esa información es numérica. Yo podría almacenarla dentro de una matriz. ¿Bien? En vez de tener 3 vectores sueltos ahí dando vuelta. Pero la manera de manejarse es muy similar al vector. Por lo tanto, si yo tengo que mostrar el contenido de la matriz que figura en esta posición, yo debería decir mostrar M, bien, en el casillero. Si yo estoy haciendo esta posición, ¿cuál fila sería? La fila 3. ¿Y en qué columna? Y estoy dentro de la columna 1. Bien, tengo que dar 2 coordenadas porque son 2 coordenadas que necesito para ubicar una celda. En un caso de un vector, yo con una coordenada me alcanza porque lo único que tengo es para desplazarme filas. La columna es única. Acá la columna puede ser la 1, la 2 o la 3. Si yo quiero acceder al valor que figura acá, ese valor estaría en la coordenada 4, 2. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Profe. Sí. Sí. Se fue. ¿Y qué pasó? ¿Se arrepintió? Parecía la Sí. voz de Octavio, pero no sé. No Creo vi. que dijo no y cuando dijo no se le cortó, se escuchó Ah. otro. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. No escuché. No estaba escuchando. No, pensé que habías hablado vos, Octavio. Ah, no. No, Perdón. Sí, no sé quién, alguien preguntó algo y se fue. sí. Bueno, Dijo, no estoy de acuerdo, dijo, y se fue. no estoy de acuerdo. Se van. Listo. Bueno, Structurizar no maneja, si mal no recuerdo, No, matrices. matrices no. Así que ahí no van a poder testear, pero sí lo van a poder ir planteando si quieren. ¿Cómo se podría manejar o cómo se podría resolver? Vamos a suponer un ejemplo sencillo. Yo tengo que sumar todos los valores que están almacenados en una matriz. ¿Bien? Si yo tuviera un vector, yo directamente, ¿qué haría? Un para que va desde 1 hasta 4. Ahora, si yo tengo una matriz, no puedo hacer solamente que vaya de 1 a 4. ¿Por qué? Porque yo tengo de 1 a 4, pero la columna 1, de 1 a 4 la 2 y de 1 a 4 la 3. Otro para adentro. Claro, tendría que ir Muy bien ahí. por todas las posiciones, en este caso, tanto filas como columnas. Entonces, la forma de plantearlo sería, vamos a venir acá. Vamos a tener un para. Vamos a poner
ver, con F desde 1 hasta 4. De paso F me da a entender que son filas, no necesariamente es eso, pero en este ejemplo me sirve. Y si yo quiero moverme por las columnas, ¿qué hago? Y bueno, con las columnas voy desde la 1 hasta la 3, porque son 3 columnas nada más. Y cada vez que estoy en una posición, o sea, tanto en F como C, o sea, estoy en una coordenada me ubico, voy a ir acumulando lo que hay en la matriz M, en la fila F, columna C. Como total es un acumulador, yo debería inicializar el acumulador en 0. Y cuando termine voy a mostrar total. Mostrar total. ¿Se entiende cómo se trabaja con matrices? En este Sí, caso profe. suponemos que la matriz está cargada con números. Entonces, si yo sigo este razonamiento, sería que cuando f vale 1, yo me voy a estar acumulando los valores desde la columna 1 hasta 3. Si yo vengo acá, cuando f vale 1, o sea, estoy en esta ubicación, tomo el valor de la columna 1, se lo sumo a lo de la 2, se lo sumo a lo de la 3. Llegué al final, f cambia. Tomo el valor de la columna 1, el de la 2 y el de la 3. F cambia. Tomo de la columna 1, el de la 2, de la 3. Voy pasando por todos los casilleros en ese sentido. ¿Bien? Tomo la fila 1, sumo todos los valores. A esos les acumulo lo que hay en la fila 2. A eso le acumulo lo que hay en la fila 3. Y a eso le acumulo lo de la fila 4. Cuando termine, quiere decir que ya tengo todos los valores que estaban acá adentro guardados y acumulados. Si yo me quisiera desplazar al revés, si yo quiero agarrar y recorrer toda la columna 1, después toda la columna 2, después toda la columna 3, ¿qué variante debería ser acá? Intercambiarlo por. Intercambio, ¿bien? Entonces, primero voy a pasar por las columnas. Vamos a hacer así. Las columnas son 3. Y por cada columna voy a pasar por todas las filas, ¿eh? Que son 4. Y ahí estaría. Yo en ese sentido, más allá de que me esté dando igual, porque no importa cómo lo recorra, me va a estar dando lo mismo, son los mismos números que sumo, el recorrido es diferente. En vez de ir acostado, voy a ir en vertical. ¿Eh? Sumando así. ¿Alguna duda sobre eso? No. Nada. Un momento no. ¿Eh? Por el momento no, dijo. Ah, por el momento no. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tengo con respecto al uso de vectores? Que no tengo tantos vectores dando vueltas. Lo mismo o la misma ventaja que teníamos cuando pasamos de variables a vectores. ¿Se acuerdan que llegamos a tener ejercicios donde la cantidad de contadores eran un montón? Ya no estaba útil tener tantas variables. Si yo necesito tener un contador por cada curso y son 15 cursos, yo no voy a estar poniendo el contador del curso 1 lo guardo en A, el contador del curso 2 lo guardo en B, el contador del curso 3 lo guardo en C y así no termino más. Necesito 15 variables. Entonces, la forma de evitar todo eso y tener un único nombre que guarde todo fue pensar en vectores. ¿Bien? Eso nos simplificó un montón. Y de esa manera, en vez de tener, si yo extiendo ese razonamiento
en vez de tener muchos vectores, que estoy en el mismo problema que antes con las variables, puedo pensar en tener una matriz, en vez de tener tantos vectores dando vueltas. Ya hay ejercicios de 3, 4 vectores. Por ahí sería más práctico tener una matriz con 3 o 4 columnas. Acuérdense que siempre y cuando los vectores sean todos del mismo tipo. No puedo tener una matriz donde yo acá guarde palabras y en estas dos guarde números. La matriz guarda siempre el mismo tipo de dato en todo. ¿Estamos? Sí, En profe. ese caso se les va a simplificar cuando tenga que usar burbuja. ¿Bien? Si yo tengo que hacer una burbuja para ordenar algo y estoy jugando con 4 vectores, ¿se acuerdan que para trabajar con la burbuja y poder tener y no perder la relación entre un vector y otro, ¿qué hacíamos? Teníamos que escribir un traspaso. ¿Bien? ¿El traspaso cómo era? Yo lo voy a hacer por acá, pero bueno, no es la... Vamos a suponer, yo tengo el vector B, yo por un ratito guardaba en AUX lo que había en el vector B en la posición F. ¿Bien? Después, ¿qué hacía? Lo de la posición F, ahí adentro le guardaba lo de la posición C. Y después, en la posición C, le guardaba lo de auxiliar. Esto iba dentro de la burbuja. Pero si yo tenía 4 vectores, tenía que escribir eso 4 veces. Uno para el vector B, otro para el vector, no sé, de legajos. Entonces yo tenía que acordarme de escribir y de hacer ese cambio. Y después tenía que volver a escribir eso para el tercer vector que esté trabajando, que puede ser sueldos. Si es que estoy trabajando con la capital de Corea, pero bueno, no era la idea. Y así voy a seguir, ¿bien? Con todos los vectores que necesite. En cambio, si yo tuviera todo almacenado en una matriz, no necesito andar escribiendo esto tantas veces. Vamos a ver una forma mucho más práctica de poder ordenar matrices sin necesidad de andar repitiendo tanto código como si yo hubiera tenido tantos vectores. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí antes de empezar a hacer ejercicios? No, en el chat. Bueno, entonces vamos a empezar con algún ejercicio que puedan resolver utilizando matrices. Sí. Bueno, nosotros habíamos hecho el 48 con vectores. Este también lo podríamos utilizar con matrices. Pero si quieren, como para ir a hacer una previa, vamos a venir. Bueno, vamos a hacer el 38, que va a ser como para ver si entendieron cómo moverse dentro de una matriz. ¿Bien? Ok, profe. Bien, vamos a tratar de hacer ese. A ver si les sale ese, que sí que entendieron cómo moverse ahí adentro. Después vamos a pasar a hacer ejercicios donde van a tener que plantear las matrices.
¿Listo? ¿Lo pudieron hacer? A mí se me estaba descargando Structurizr. Bueno, igualmente acuérdense que no se puede compilar en Structurizr porque no interpreta matrices. Podemos dibujarlos, digamos, pero no. Listo. ¿Listo? Bueno, fíjense, también si yo tengo una matriz de 5 por 5 y la idea es colocar un 1 en la diagonal y 0 en las demás posiciones. ¿Bien? Por lo tanto, acuérdense siempre agarren un papelito, yo uso Excel para que ustedes vean, pero tranquilamente en un papel se puede hacer. Voy a imaginarme una matriz de 5 por 5. ¿Bien? Entonces, vamos a insertar acá. Tengo 2, 3, 4, 5. Acá 5. Por lo tanto, mi matriz va a tener este tamaño que figura acá. ¿Cuál es la idea? En la diagonal me dice que tengo que ubicar unos. Así que esta sería la diagonal. Y en todos los demás casilleros, 0. Me tiene que quedar armada así. ¿Para qué sirve este ejercicio? Para ver si ustedes entendieron cómo movernos dentro de una matriz. Tiene que ver con el manejo de posiciones. La matriz me tiene que quedar armada así, como está acá. Por lo tanto, si yo me fijo, tengo que encontrar algún patrón. Primero, voy a recorrer o voy a cargar toda la matriz. Por lo tanto, yo tengo que pasar por todos los casilleros. ¿Cómo paso por todos los casilleros? Similar al ejercicio que habíamos planteado acá. Entonces yo voy a borrar esto. No tengo que mostrar nada, no tengo que acumular nada. Voy a pasar por todos los casilleros y para eso voy a ir desde la fila 1 hasta la 5 y desde la columna 1 hasta la 5. Ahora, ¿yo tengo que acumular mientras estoy navegando por ahí adentro o no? Ok,
¿qué es lo que tengo que hacer? Y poner un 0 o un 1. Pero no siempre va 0 y no siempre va 1. ¿Cómo determino yo si pongo un 1 o un 0? Vamos a suponer que yo estoy acá. En ese es un cuadradito que pertenece a la diagonal. Va un 1. ¿Cómo sé yo que pertenece a la diagonal? ¿Cómo se imaginan o cómo se dan cuenta ustedes que eso es o forma parte de la diagonal? Depende de la Es, posición. O claro, 0, 0, 1, 1. bien, 2, 2, 3, 3. 2, 2, 3, 3. Si yo me fijo todos los elementos que están en la diagonal, este y este, tienen una coordenada muy particular. ¿Eh? Yo tengo fila 1, columna 1, va un 1. Fila 2, columna 2, va un 1. Fila 3, columna 3, va un 1. Entonces, cuando coincide la fila y la columna, cuando esos dos valores son iguales, va un 1. En cualquier otra situación va 0. Por lo tanto, yo acá podría, para ver si pongo un 1 o un 0, preguntar si F es igual a C. Si la fila es igual que la columna, ¿qué dijimos que debería poner yo? Un 1. Bien, entonces F en esa fila y en esa columna voy a poner un 1. Y si no coinciden la fila y la columna, ¿qué debería poner? Un 0. Y ahí estaría resuelto el problema. ¿Entendió? Lo pudieron hacer así, Sí, profe. ¿sí? Obviamente la otra manera, ¿cuál sería? Y hacer todo a mano, pero eso, digamos, sería desperdiciar la capacidad de cómputo de la máquina, porque tendría que andar escribiendo yo que en M11 poner un 1, en M12 poner un 0, no termino más, son 5 por 5, 25 renglones que tengo que andar escribiendo. ¿Eh? En cambio con los para, se simplifica todo. ¿Eh? Pero para eso yo tengo que entender cómo funciona. ¿Eh? Bueno, si no tienen dudas de ahí, vamos a pasar a hacer un ejercicio donde ustedes van a tener que plantear qué cantidad de columnas y filas necesito para resolverlo. ¿Bien? Generalmente se equivocan ahí, porque dicen, bueno, la burbuja yo más o menos me la acuerdo, me la sé, pero cuando tienen que arrancar desde cero y ustedes determinan la cantidad de filas y columnas que van a usar, ahí se hacen un lío bárbaro. Entonces la idea de eso es hacer ejercicio, no queda otra. Vamos a hacer el 42, ¿no? A ver si les sale. En Fíjense la, cómo, en la plataforma ya está subido el que trabajamos recién, buenísimo. Qué mujer aplicada, por Dios. pero un paso adelante. Y está el 40 resuelto también, ¿eh? Bueno, le damos unos 10 minutitos para que lo hagan, a Genial. ver cómo lo encaran. Dale. Ujú. Así, ya, bueno. Vos andá a prepararte un té y yo me quedo acá. Sí, no hay problema. Y vos diste Pero clase bueno, toda la tarde. Yo hoy tranqui. muy tranqui, no, yo tengo hasta las 10, tengo que ir a la clase. Claro, por eso, bueno, vamos graduando las energías. Bueno, Dale, dale, anda. ok.
Balbina, el viernes pasado tenés el presente vos, ya lo tenías. ¿Para cuándo querés que te coloque el presente? Y ahora me fijo, Agustina Alianos. Agustina, también tenés el presente el viernes pasado, 2 de junio. Para el miércoles me dicen, chicas. Para el miércoles, perfecto. No, está bien, yo estaba creyendo que hoy era viernes. Estaba muy contenta que hoy era viernes y me acabo de dar cuenta que estaba revisando mal. Bueno, Agustina, el presente, listo, y Balbina, ahí está. ¿Alguien más, ya que estamos? Ah, Iván, a ver. Está bien, ahí estoy viendo. No hay problema si se olvidaron bastantes clases, tampoco pasa nada. Estaba viendo, me distraje viendo, claro, quedan 7 clases y de las 7, 2 son parciales. Así que nos quedan 5 clases. Tenemos un montón de tiempo para repasar. Bueno, entonces, ahí estamos, el 4. La última clase, Augusto. A ver, Augusto, espera. Espera que voy por el miércoles ahora. Entonces le tengo que poner, ahí vamos. Iván. Listo, y ahora... Yo el miércoles, profe. Ok, todos juntos, imposible que me lo digan, ¿no? Chiquitos. Bueno, a ver, espera. Bueno, Gonzalo. Porque además esto lo ordena más o menos. Gonzalo, esto, ¿qué estoy mirando? Estoy mirando el 4 de junio. Así que el viernes fue el 4 de junio. Entonces, Gonzalo, te tengo, después miro. Entonces me olvidé la última, entonces ahora me toca mirar a Augusto y a Valentino. Augusto y Valentino. Bueno, a ver. Valentino ya está. Y a ver dónde está Augusto. Porque está ordenado por apellido, pero primero pone el nombre, entonces es difícil, tardo más en encontrarlo. Bueno, Augusto y Valentino estamos. Y ahora me quedaba Gonzalo para la última clase, o sea, el 2. El 2 del 9, no el 4. Hacemos los comandos de nuevo. ¿Ya lo pudieron resolver? Ahí estábamos con un tema de asistencia, estábamos Bueno. poniendo los ausentes que se olvidaron de poner que estaban presentes. Ah, David, ¿en qué quedamos al final? ¿No aceptamos Structorizer para el parcial o sí? No. No. Quería No, definirlo sin porque... papel.
Bueno, sigue llegando gente todavía. Sigue llegando gente. Bueno, vamos a tratar de resolverlo. A ver qué sale. Me dice, se requiere controlar los gastos de mantenimiento de 5 edificios. Cada edificio se identifica con una letra. ¿Bien? Acuérdense acá, yo no tengo posibilidad de cargar números. Me van a dar letras. Para ello se dispone de un conjunto de comprobantes con los datos necesarios. Me dice de qué edificio es el comprobante, un comprobante de cualquier cosa, puede ser un impuesto, un servicio, lo que sea. Me dice de qué edificio es, cuánto representa en gasto de limpieza, cuánto en gasto de servicio y cuánto en gasto de sueldo. La cantidad de comprobantes es desconocida y está todo desordenada. Y lo que tengo que emitir cuando termine es un listado de cada edificio con el identificador, o sea, el nombre A, B, C, D, gastos de limpieza que ha tenido ese edificio en total, gastos de servicio que ha tenido el edificio en total, gasto de sueldos que ha tenido ese edificio en total, sueldo de personal de limpieza, no sé, el portero, lo que sea, y el total general del edificio. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que en este caso poder saber de cada edificio cuánto gasto en limpieza, cuánto gasto en servicio y cuánto gasto en sueldo. El total también, pero lo podría obtener sumando los otros tres. Así que es medio como que exagerado guardar todo. Por lo tanto, yo podría tener, si me imagino una matriz, yo tendría que tener, vamos a suponer, el edificio A en una fila, el B en otra, C, D y E. Esa sería una forma de plantearlo. Ahora, yo dentro de una matriz no puedo guardar letras y números. O guardo letras o guardo números. ¿Bien? Además, ¿cómo hago referencia a una fila? Las filas no se llaman A, B, C, D, E. ¿Cómo se enumera cada fila? Con números, que van del 1, 2, 3, 4, 5. Yo voy a tener una columna en la que voy a guardar los gastos de limpieza. Otra columna que voy a guardar los gastos de, ¿dónde está? De servicio y gastos de sueldo. Gastos de servicio, gastos de sueldo. Pero las columnas no se enumeran. GLGs llevan números para marcar posiciones. ¿Bien? Por lo tanto, yo tendría una matriz, o armarme al menos una matriz, de 5 por 3 para resolver el problema. ¿Se va entendiendo hasta ahí o no? Comentarios no hay. Sí, eso generalmente es mala señal, pero bueno. Eso es mala señal, pero bueno. Yo mientras se los voy haciendo para subírselos porque no estaba para hacerlo. ¿Qué hacemos, David? ¿Que lo hacemos arranquen acá en en clase. cero? Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Como los vectores que arrancan en 0 o que arrancan en 1? La posición, la fila. Y nosotros nosotros no estamos trabajando con C, así que pueden arrancarlo en 1 acá. Bueno, les Si digo lo para quieren que no hacer en se hagan laboratorio lío después, y entendamos eso, ¿sí? Bueno, yo justo el que les estaba haciendo empezaba en 0, les complico un poquito más la vida, pero bueno. no pasa Cualquier nada, cosa vos... cambiar. Claro, no, es algo sencillo. Bueno, ¿se entiende cómo se planteó la matriz? Yo tengo que ver con qué datos cuento y qué datos quieren cuando termine. ¿Bien? Entonces, yo sé que los edificios los nombran con letras, pero no puedo manejar letras como posiciones. Cada posición es un número. Y como referencia me anoto acá arriba en qué información es la que voy a guardar dentro de cada columna. En la primera columna voy a guardar los gastos de limpieza, en la segunda columna guardaré los gastos de servicio
la tercera, gasto de sueldo. Este esquema, obviamente, lo tienen que plantear ustedes, no es que se lo vamos a dar nosotros, en función de cómo lo piensen resolver. Entonces, vamos a tratar de resolver esto. Primero, todos estos casilleros que están acá representan gastos, ya sea de una cosa o de otra. ¿Y cuál es la idea? Usar estos casilleros para ir acumulando. Por lo tanto, yo acá voy a tener que arrancar con gastos 0 en cada casillero. ¿Bien? ¿Cómo hago yo para arrancar con gastos 0 en cada casillero? Tendría que pasar por todos. ¿Cómo hago eso? Bueno, planteo un para, como hicimos acá. Y vamos de fila desde la 1 hasta la 5, columna desde la 1 hasta la 3. Y acá adentro voy a ir poniendo, dentro de, vamos a ponerlo de gastos, vamos a suponer que se llama así la matriz, en FC. David, ahí pregunta Agustina, pero capaz que contestaste ya esto. ¿Por qué no agrega una columna con total en este caso? Es porque lo puede sacar como suma. Sí, Claro, en vez de guardar tanta información, si no tendría que crear una columna número 4 donde voy a guardar el total. Pero el total va a coincidir con la suma de todos estos elementos. O sea, yo lo puedo sumar sin necesidad de guardar. ¿Se entiende? Si la creaste no está mal, está de más nomás. Ujú. Bien. Entonces, así inicializo la matriz para poderla empezar a usar. A mí me dice cuántos papelitos, cuántos comprobantes me van a dar. No me indica el enunciado. Por lo tanto, yo voy a ingresar papelitos mientras el usuario quiera. ¿Cómo hago esa operación? Bueno, sencillo, vamos a preguntarle. Ingresar respuesta. Vamos a ponerle mientras respuesta sea igual, vamos a poner así. Acuérdense de que no tenemos que tener loop infinito, así para no olvidármelo, lo agrego ahí. ¿Qué ingresaría yo de cada comprobante? Me dice a mí el identificador del edificio. Vamos a ponerle ID. Me pide a mí que ingrese también cuánto fue el gasto de limpieza. El gasto de servicio, que también figura en el papel, y los gastos de sueldo. Para que no se confundan, vamos a cambiarle los nombres acá. Tengo esos 4 datos por cada comprobante. Fíjense que yo eso no lo inventé, sino que está en el enunciado. Me dice de cada comprobante tiene los datos de identificación, gasto de limpieza, servicio y sueldo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dijimos que a medida que me van dando comprobantes, tengo que ir acumulando acá. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a venir y vamos a poner una operación acá. Yo podría decir, bueno, en la matriz gastos, en la fila que me diga el ID, fíjense que eso después lo vamos a tener que cambiar, en la columna 1, ¿qué voy a ir acumulando yo? Lo que ya tengo ahí adentro, más qué cosa. ¿Qué es lo que acumulo yo en la columna número 1? Si me fijo, es el gasto de limpieza. Entonces acá, ¿qué voy a sumar? L. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Eso lo vamos a subir ahí. Lo mismo para las otras columnas. En la 2,
yo voy a acumular el gasto de servicio. Y también la 3 voy a acumular el gasto de sueldo. ¿Se entiende la idea cómo se carga? ¿Seguro? Yo estoy usando Más o menos. los casilleros de la matriz para Sí, ir profe. acumulando. ¿Bien? Ahora, ¿qué está mal acá? Fíjense, a mí el El enunciado me ID. dice, claro, porque el enunciado a mí me está diciendo que los edificios se identifican con letras. Yo no tengo la fila A, tengo la fila 1 y que la idea es almacenar información del edificio A, pero la fila es la 1, no la A. Por lo tanto, si a mí me ingresan el ID con la letra A, yo no puedo poner acá ID. Eso estaría mal. ¿Cómo sé yo o cómo puedo saber en función de la letra a qué fila voy? Y bueno, eso lo tendré que hacer antes. ¿Bien? Vamos a venir con una selección múltiple. Vamos a preguntar si el ID es una A, puede ser una B, puede ser una C, puede ser una D o puede ser una E. ¿Bien? Fíjense, puede ser cualquiera de estas letras el ID. Si la letra es A, ¿qué quiere decir? ¿A qué fila voy a ir? La Por 1. ejemplo, fila, en este caso, sería la 1. Y si es B, ¿qué fila sería? La 2. Si es C, ¿a qué fila iría? Vamos a ponerle. Bien. Entonces, fíjense que yo lo que estoy haciendo es tratar de ver cómo a partir de una letra que me dan, verificar o definir qué fila voy a ir. Vamos a venir acá. 4. Y acá 5. Por lo tanto, cuando yo haga estos acumuladores, no voy a ir a la fila ID, que no existe, que es imposible. Voy a ir a la fila que me diga F, porque yo a F la definí en función del nombre que me habían dado. Y ahora esto sí funcionaría. Tengo que hacer como si fuera una conversión de letra a número. Y ahí sí tenemos la primera parte terminada. ¿Qué faltaría después? Y bueno, debería presentar esta información de acuerdo a lo que me marca el enunciado. ¿Bien? Vamos a venir con este. Para F, desde la 1 hasta la 5. Voy a mostrar. Los que están en la F1. Gasto de F2. Gasto de F3. Y también tenía que mostrar el total. El total cómo era. Suman los 3 gastos. Bien. ¿También me fueron siguiendo? Por eso Sí, yo no necesitaba
guardar el total porque surge de la suma de los 3. ¿Qué me faltaría a mí para terminar? Si yo me fijo en el enunciado, se desea omitir un listado donde de cada edificio yo vea el identificador y los gastos. El identificador me falta mostrar. ¿Bien? Si yo vengo acá, antes, vamos a ponerle ahí, control V, yo debería mostrar, vamos a suponer, el identificador, o sea, cómo se llama el edificio. Si yo pongo F, ¿qué estaría mostrándole al usuario? El edificio 1 tiene estos gastos, el edificio 2 tiene estos gastos, el edificio 3 tiene estos gastos. Los edificios no se llaman con números. ¿Cómo los identifica el usuario? Con letras. Por lo tanto, ¿yo qué debería hacer? Debería hacer este proceso inverso. Yo voy a venir acá y voy a decir, si F vale 1, o 2, o 3, o 4, o 5, ¿qué debo mostrar? Si es 1, voy a mostrar edificio A. ¿Bien? Si es 2, ¿qué voy a mostrar? Edificio B. Y así yo voy a repetir esa operación para cada edificio que yo tenga cargado. C, D, E. Y ahí quedaría finalizado el ejercicio. Fíjense, cualquier cosa me preguntan. Perfecto. Bueno, lo demás. No, rebuscado, pero se entendió. Se entendió bastante bien. Sí, profe. Se entiende. ¿Seguro? Profe, ¿podría volver a explicar la parte, lo que está abajo del case 1? ¿Case de Que este? dice gastos ¿Esto de acá? F1. Eso sí. Y bueno, la idea era que a mí me van a dar papelitos con valores, ¿bien? De gastos. Por lo tanto, yo acá debería almacenar o ir acumulando los gastos de cada papelito en función del edificio. Si a mí me dicen que el edificio es A, voy a tener que venir a la fila 1 y en el gasto que corresponda acumular. Por lo tanto, yo para poder acumular en función del edificio, primero tengo que saber a qué fila voy. Si a mí me dan un edificio B, quiere decir que tengo que ir a la fila 2. Estos son acumuladores como veníamos trabajando antes, nada más que vistos desde matrices. Yo si tenía que acumular en un vector, no necesitaba poner esta segunda coordenada porque el vector tiene una sola columna. No tiene sentido. ¿Bien? O si fueran variables, yo directamente no pondría posiciones. Pero como estoy trabajando con una matriz, sí o sí necesito dar las coordenadas de fila y la columna que quiero acumular. Entonces estos tres son acumuladores de gastos. Es lo que me permite a mí ir guardando plata en cada uno de estos casilleros según corresponda. ¿Bien? No sé si se entiende ahí. Sí, se entendió. En el segundo corchete que está al lado de lo que vendría a ser la F, ¿sería lo mismo si yo ahí, en vez de 1, 2 o 3, pongo la variable, la letra que puse en el segundo for, que está dentro del 1? El segundo for que No está sé si me dentro explico. de... Arriba de todos pusimos 2 for, ¿no es cierto? El segundo va de Sí, 1 a 3. Ese. poner cebo acá. Claro. Claro, pero son dos cosas distintas. ¿Por qué? C existe o la puedo usar acá dentro.
porque fíjate que el para este llega hasta ahí. Una Ah, vez que claro. yo pase este para, C ya no existe más. Esta Claro. F es otra F, no es la misma que está acá arriba. Es otra. Yo incluso acá en vez de F podría haber puesto, vamos a suponer, qué sé yo, cualquier cosa. Vamos a ponerle K. No necesariamente tiene que ser F cada vez que yo trabaje con filas. Lo que a mí me interesa para poderme mover en una matriz es similar a lo que me interesa cuando uso vectores. Una variable o alguna expresión que a mí me dé un valor, porque ese valor es el que va a hacer referencia a la fila. Entonces yo acá tendría que venir y poner K. Y esto funcionaría perfectamente igual que con la F. Porque la primera F del primer para terminó de existir cuando se terminó este para. De ahí en más ya no existe. Si yo la vuelvo a usar es otra F, es una F de otro lado. Ahí yo se lo subí, chicos, también. Yo le agregué, como para que tuvieran en cuenta, para otros ejercicios, no para este, un vector donde tuvieran el nombre del edificio, ¿sí? Y le agregué una columna para que tengan el número que le corresponde a ese edificio, ¿sí? O sea, para el 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que ponemos acá, que pone David con la letra K. Es como para tener algún dato más por si requiriera ordenamiento, como en este caso no requiere, hay cosas de más, pero por ahí les sirve para otros ejemplos con matrices, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta más de este ejercicio? Nada, profe, todo bien. Por ahora no. Vos decís. Bueno, Vos decís. Está bien, hay que confiar, hay que confiar. hay que confiar. Creer, dijo, puede fallar, dijo Tuzam. Tuzam, un monstruo. Bueno, Y a ver cuál tenemos para... entonces, fíjense que el problema, una vez que... O sea, tenemos dos grandes problemas. Uno es plantear la matriz, que es el problema más importante, porque si no, no me va a permitir avanzar. Y el otro problema es darme cuenta cómo usarla. ¿Bien? El hecho de cómo armar la matriz va en función de lo que yo interprete del enunciado y precisamente de lo que el enunciado quiera que yo almacene. Por ejemplo, el enunciado me permitía o me pedía a mí almacenar, ¿dónde estaba acá? Me decía, tengo que mostrar el total. Bueno, yo interpreté que tenía que guardar el total, pero también interpreté que lo puedo calcular a partir de lo que ya tengo. Por lo tanto, el armado de la matriz, si bien a mí me hubiera facilitado tener una columna total, es un dato redundante, por lo tanto yo no lo guardé. Pero si lo hubieran guardado, no estaría mal, estaría solamente de más. Pero una vez que yo armo la matriz y sé que voy a poder responder a esta necesidad que me da acá, que es emitir el listado con todos estos datos, el segundo problema va a ser plantear el algoritmo. En este algoritmo, puntualmente lo raro, lo distinto que van a ver, es que yo no me manejo con posiciones, sino que a mí lo que el usuario me da son nombres. Y yo a partir de esos nombres tengo que definir a qué fila voy. Eso es lo raro de este ejercicio con respecto a otros por ahí. Pero después básicamente tenemos que inicializar, que lo hago acá. Tenemos que cargar datos, que lo hago con este mientras. Y después tenemos que procesar esos datos para mostrarlos, que lo hago con este para. Es como un cuentito. Tenemos un inicio, un nudo y un desenlace. Una cosa así. Ese sería un esquema de un algoritmo, básicamente. Bueno, si quieren y no tienen dudas, pasamos a hacer otro. A ver. ¿De acá en más, David, seguimos con matrices o volvemos después a volver a plantearlos en función de vectores?
No, no, de acá siguen con matrices y después vamos a ver cómo trabajar con la burbuja con matrices y cómo trabajar con dicotómica en matrices. Perfecto. Y ya ahí terminaríamos. Chicos, y fíjense en el que yo les subí, que ya está en la plataforma, ¿por qué puse un vector aparte con los nombres de los edificios? Lo puse aparte porque son letras, ¿estamos? Entonces lo tuve que poner en un vector aparte. Sí, porque en una matriz o guardo letras o guardo números. No puedo Ujú. guardar cosas mezcladas. Yo iba a hacer eso para resolver, ¿Qué cosa? pero no me dio tiempo. Iba a hacer eso, como no podía poner los edificios en la matriz ABC, iba a hacer Un vector un aparte. vector, claro, solo, y después las matrices, y después lo iba a hacer a burbuja a comparación con eso. Bueno, después Ah, bueno, está chequenlo bien. y bájenlo a ver si entienden lo que hice, ¿sí? Vale, gracias. Dale, profe. Para que no nos quedemos con dudas. Genial. Perfecto. Bueno, por cada uno de ellos tiene los siguientes números. El 48 lo podrían hacer, que lo hicimos el otro día con vectores. No estaría Sí, mal que el del lo... equipo. Está bueno, Bueno, ¿eh? si les Dale. gusta pueden hacer eso. Sí, si no pasamos al 49. Bueno, hagan el 48, Y corrijo, yo que ya corrijo. lo tienen leído. Y después pasamos al 49. Sí. Dale. ¿No? A ver si se anima alguno de ustedes a mostrarlo. Si no, me hacen trabajar a mí. Si eso no les da culpa, lo hacemos así. Bueno, yo mientras acá lo voy haciendo, así después se lo subo.
Profe, perdón. Sí. Cuando se refiere a orden de forma creciente, ¿se refiere de arriba a abajo o de abajo a arriba? En forma creciente es de menor a mayor. De menor a mayor, desde arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, sí, sí. Ok, gracias. Por favor. ¿Cómo vamos? Más o menos. Me encanta el más o menos. Bueno, se los muestro. Ahora. ¿Quieren? Porque hoy tenemos que terminar menos 10. Entonces vamos Por a... favor, profe, por favor. No se lo Bien. logre. Bueno, vamos a analizar a ver qué hice yo. Igual acuérdense que Teníamos yo me puedo convectores. equivocar. No parece que me pueda equivocar, pero sí me equivoco con bastante frecuencia, como vimos la clase pasada. Así que ahí estamos. Bueno, David, te saco. Cierto que estaba compartiendo Sí. yo. Bueno. O si querés salir Sí, vos igualmente así. de referencia lo tienen. Lo tienen en la cartilla. Sí, con vectores creo que también tienen. El otro Estaba día no lo resuelto hicimos. con vectores. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno. ahí está y cualquier cosa vemos. Bueno, entonces a mí se me ocurrió pensarlo así. Bueno, qué bien. Bueno, vamos a hacer así. Esto es de ustedes. Ahí estamos. Bueno. Bien, entonces. Se me enciende todo. Ahora me apareció la temperatura. Bueno. No hay De drama, paso, profe. el servicio es completo. Acá se les informa también del clima, cómo va a Claro. estar el fin de semana. Entonces ya ahí tenemos un panorama. Si es un fin de semana de estudio, me parece que no, porque va a estar lindo.
Está Bueno. fresco, está fresco. Está fresco. Bueno, esperen que vamos acá. Entonces, nosotros vamos a tener 15 jugadores, ¿sí? Vamos a tener... les doy una vueltita de rosca para complicarles un poquito más la vida. Las posiciones, ¿sí? Van a ir desde la 0. Esperen que... Ahí está, activo el teclado. Desde la posición 0. A ver si ahí me completa hasta la posición 14. 12, 13, 14. De la 0 hasta la 14, ¿sí? Bueno, acá vamos a tener lo mismo para las columnas. La columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3, ¿sí? Entonces, acá vamos a guardar el número del jugador, ¿sí? Entonces, para el número de fila que corresponda, acá vamos a suponer el 1, el 2, el número de jugador. Entonces, ¿yo qué hice acá? Para I, que va desde 0 hasta 14, para recorrer la matriz entera. Y para J, que va desde 0 hasta 2, ¿sí? No hasta 3, hasta 2. Y pregunto, si J es igual a 0, o sea, si estoy en mi primer columna, ¿sí? A M sub J le asigno I más 1. ¿Por qué? Porque en la fila 0 guardo el jugador 1, en la 1 guardo el jugador 2, en la 2 el 3, ¿sí? Si nosotros lo hiciéramos en vez de 0 hasta 14 y si acá lo hiciéramos de 1 a 15 y acá lo hiciéramos de 1 a 3, acá directamente diríamos que M sub IJ va a ser igual a I, ¿sí? Fíjense, la nomenclatura es lo mismo que nosotros pongamos M, I, J, que poner así M, I, J, ¿sí? Los uso como sinónimos. Entonces yo lo que quiero es poner acá el número de jugador, no que lo tenga que ingresar el usuario. ¿Estamos? Caso contrario, o sea, ¿esto cómo se va llenando? Esto arranca una fila y va completando todo. Entonces, en la primera va a poner el número del jugador y en las otras dos va a tener que cargar los intentos y las conversiones, ¿sí? Entonces acá voy a tener los intentos, dijimos que acá íbamos a tener los números de jugadores, estas son las posiciones, mi matriz se llama M, yo siempre la llamo M, y acá tenemos las conversiones, ¿sí? Cuando yo termino de cargar, voy a ir cargando así, o sea, el barrido es así, ¿se entiende? Agarro una fila, completo los 3 datos, agarro otra fila, completo los 3 datos, agarro otra fila, completo los 3 datos. Cuando termino de cargar una fila, o sea, vamos a suponer que tenemos el jugador 1 que hizo, estos son los intentos, 15 intentos, y de los 15 convirtió 12, ¿sí? Entonces ese dato lo voy a poner en la matriz, en la fila que le corresponde, que es la fila I, en la columna 3. Entonces a M sub I3 le voy a asignar lo que tenía en M I2 sobre M I1. ¿Sí? O sea, voy a hacer conversiones sobre intentos. Esto es lo que hago acá. ¿Se va viendo? O sea, vamos a repasar. Arranco el para. Me paro en la fila 0. En la fila 0, cuando toca la columna 0, le asigno el número de jugador, ¿sí? Que lo saco como el número de posición de índice más 1, ¿sí? Como las posiciones arrancan en 0, ¿yo qué hago? Le sumo 1. Y cuando no es la columna 0, sino que paso a la columna 1, por ejemplo, ¿sí? Voy a cargar los intentos. Y cuando J vale 2, cargo las conversiones. Cuando terminé, que estoy por pasar al jugador siguiente, ¿qué hago? Calculo el índice de efectividad. Y lo voy a guardar en la fila que estoy trabajando del jugador que corresponde en la columna 3. Entonces va a ser la división de las conversiones sobre el total de intentos. Y acá si quieren le pueden poner por 100, como hacen ustedes. ¿Sí? Bien. Acá solamente lo que hice es cargar todo esto. O sea, fui completando todo esto.
Estos los fui, digamos, lo calculó solo, estos datos los proporcioné yo, y lo calculó solo. ¿Estamos? Entonces, cuando salimos de acá ya tenemos la matriz completamente cargada. Ahora, el método de burbuja es igual, ¿sí? O sea, yo voy a ir desde para i igual a la primera posición, que es la 0, hasta la última menos 1, que es la 14 menos 1, y después voy a ir con otro para interno, desde i más 1 hasta 14, que es la última fila, ¿sí? Y acá voy a preguntar en base a qué, a la efectividad. ¿En dónde la tengo la efectividad? En la columna 3, ¿sí? ¿Me van siguiendo? La tengo. Estoy comparando cómo es la efectividad de con la efectividad de ¿sí? Para el primer caso. Después, si la efectividad de del primero, del anterior, es más grande que esta, los tengo que invertir, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo haría? Tendría que cambiar de lugar todos estos. Fíjense que tendría que cambiar todas las columnas, no solamente cambiar la de efectividad. Entonces, para eso utilizo otro porque voy a tener que cambiar estos dos valores, estos dos valores, estos dos valores y estos dos valores 4 veces. Por eso utilizo un para con k que va desde 0 hasta 3. ¿Sí? Bien. Y acá hago, el auxiliar va a ser, en vez de m sub i, va a ser m sub i k. M sub i k le asigno m sub jk y a m sub jk le asigno aux. Me encanta porque están todos preocupados del otro lado porque no están entendiendo demasiado. Esto, Acá Más o nadie menos, comenta profe, sí, nada. sí. Más o menos. Igual, más o sí, menos. más o menos. ¿Qué me Quiere. reemplaza eso? Me reemplaza esto. Aux es igual a m sub i, 0, m sub i 0 es igual a m sub j 0, m j 0 es igual a aux. Yo tendría que hacer todo esto. Ahora vamos a ver. Entonces lo tendría que hacer para la columna 0, invertir los dos valores. Para la columna 1, que es lo que estoy haciendo ahora. Al que le guste complicarse la vida, lo puede hacer. ¿Sí? Fíjense, ahí estamos. Ahora entendí. Eso era lo que no entendía. ¿Por qué el Esto para? reemplaza a todo esto. Lo que pasa es que acá voy a tener que hacerlo para la 2. Eso sería para que se muevan las 3 columnas en simultáneo, ¿no? Para mover las columnas. Claro. En realidad no es en simultáneo porque lo va haciendo de a una, pero es para hacerlo sí, para ir moviendo las cuatro columnas de cada fila. Ahora, bueno. Igual esto, bueno, yo se los voy a subir ahora porque todo hay que masticarlo un poco. Así que lo vamos a ir viendo. Ahí está. Entonces, esto también para que les quede grabado en el video. Entonces, esto es esto. Fíjense que lo hago para la columna 0, lo hago para la columna 1, lo hago para la columna 2, y acá me tengo que haber comido algo. Aux. No, está bien. Esto es 1, esto es hasta acá otro, hasta acá otro, hasta acá otro. Ahí estamos. Y acá lo que me confundí es que muestro, acá le voy a cambiar. Cuando quiero innovar la variable, igual me confundo y vuelvo a poner i. Ahí está. ¿Sí? Y acá lo muestro. Acá los ordené y acá los muestro. Entonces acá vimos cómo es ordenar con burbuja en matrices. Que en definitiva es más fácil. ¿Sí? Porque en vectores paralelos, ¿qué hacíamos? Si tengo 4 vectores paralelos, lo tengo que hacer así. En matrices puedo abreviar. ¿Estamos? Ok. No. Bueno,
Yo esto se lo subo también y les quedó subido acá atrás, acá abajo, este otro. Analicen y cualquier cosa me preguntan, era el 40, me parece. No, no era el 40. El 42. El 42. Bueno. Fíjense que ya me apuro, me queda un minuto y se corta todo. Esto es a velocidad. ¿Ven? Acá fíjense, porque si me puedo haber confundido en algo, me avisan. Acá el criterio es parecido. Fíjense que cuando la columna es 0, yo lo que hago es poner el número de edificio. Y acá similar a lo que había hecho David. ¿Sí? Agregué una columna más como para calcular el total. ¿Estamos? Bueno, cualquier duda, consulta. ¿Sí? Listo, profe, perfecto. Listo, perfecto. Pues Ahí ya. estamos. Buenas noches. Chao, chicos.